La historia de la física abarca los esfuerzos y estudios realizados por las personas que han tratado de entender el porqué de la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan. Por ejemplo, el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos, los fenómenos climáticos, entre otros. Gracias a su vasto alcance y a su extensa historia, la física es clasificada como una ciencia fundamental. Esta disciplina científica se puede dedicar a describir las partículas más pequeñas o a explicar cómo nace una estrella. La mayoría de las civilizaciones de la antigüedad trataron desde un principio explicar funcionamientos de su entorno. Miraban las estrellas y pensaban cómo ellas podían regir su mundo. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primitivo de la física como Aristóteles o Demócrito, ya que fueron los primeros en tratar de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que lo rodeaban. Copérnico, padre de la astronomía, fue el primero en formular teorías plausibles y se lo considera padre de la física como la conocemos ahora. Galileo Galilei cambiaría la historia de la ciencia, ya que en el siglo XVI comienza a poner en práctica experimentos para comprobar sus afirmaciones. De este modo, Galileo emplea por primera vez lo que conocemos como método científico, llegando a conclusiones capaces de ser verificadas. Hola, espero que en este momento, si me estás viendo, espero que estés bien. Bienvenido a nuestro canal Aprendiendo con Florencia Silva. Hoy tengo el interés, a ustedes que me están viendo, de que hablemos de física. La física estudia a la materia y su estudio es en relación a los fenómenos físicos. Vamos a hablar de las ramas de la física. Una rama muy conocida, muy destacada, muy importante, es la mecánica. Y a la mecánica le interesa el estudio de los cuerpos en movimiento. Pero sí tenemos que destacar de que cuando hablamos de mecánica, ya que la materia se presenta en distintos estados, vamos a hablar de mecánica de sólidos, de mecánica de líquidos y mecánica gaseosa. Cuando hablamos de mecánica de sólidos, nos vamos a referir a la estática, a la cinemática y a la dinámica. O sea que la estática es la parte de la mecánica que tiene por interés el estudio de los cuerpos en equilibrio debido a la acción de fuerzas. También podemos decir de que la estática estudia a las fuerzas en equilibrio. Es importante saber que para la estática los cuerpos son rígidos e indeformables. Así lo considera. Y se dice que un cuerpo está en equilibrio si la sumatoria de fuerzas horizontales es nula, si la sumatoria de fuerzas verticales es nula y si la sumatoria de momentos de fuerza respecto a un punto también es nulo. Esas son las tres condiciones en el estudio de la estática para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Cuando hablamos de la cinemática, ¿qué le interesa a la cinemática? De manera lógica le interesa el estudio de los cuerpos en movimiento, pero sin considerar las causas que producen ese movimiento. Nosotros sabemos perfectamente que ¿qué es lo que provoca el movimiento de un cuerpo? A ver, pensemos un poco. La acción de fuerzas. Y ahí ya entra la dinámica. Entonces, a la dinámica le interesa el estudio de los cuerpos en movimiento debido a la acción de fuerzas. Y
El estudio de la dinámica se respalda en tres importantes leyes conocidas como leyes de Newton. La primera ley de Newton, o principio de inercia, la segunda ley de Newton, o principio de masa, y la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y de reacción. Cuando hablamos de mecánica de líquidos, tenemos a la hidrostática y a la hidrodinámica. Hidro viene de agua. Entonces, cuando hablamos de hidrostática, estamos hablando de líquidos y por ello a la hidrostática le interesa el estudio de los líquidos en equilibrio o en reposo, mientras que a la hidrodinámica ya le interesa el estudio de los líquidos en movimiento. Cuando hablamos de mecánica de gases, hablamos de la neumostática y de la neumodinámica. A la neumostática le interesa el estudio de los gases en reposo, o sea, en equilibrio, mientras que a la neumodinámica le interesa el estudio de los gases en movimiento. Podemos decir que tanto los líquidos como los gases son fluidos. Siempre que decimos que una sustancia puede fluir, nos referimos o a que se trata de un líquido o se trata de un gas. Hablando de las ramas o algunas ramas de la física, vamos a nombrar a la óptica. Y a la óptica de por sí le interesa, lógicamente, el estudio de la luz. Pero para su mejor estudio se diferencia en dos ramas. Por eso tenemos la óptica geométrica y la óptica física. A la óptica geométrica, o mejor dicho, la óptica geométrica estudia la luz, pero lo ve como un rayo luminoso y lo único que le interesa es su trayectoria rectilínea y los fenómenos que ella produce, como ser la reflexión y la refracción. Mientras que a la óptica física sí ya le interesa la naturaleza de la luz y la descomposición de la luz blanca. Ya la óptica física lo ve a la luz como lo que es en realidad como ondas electromagnéticas. ¿Y eso qué significa? Que está formado por un campo electromagnético. Hablando de otra rama de la física, vamos a nombrar a la acústica. Y la acústica estudia, le interesa el sonido. Y sabemos que el sonido no se mueve con la misma rapidez en los distintos medios. Por ejemplo, sabemos que en el aire se mueve a 340 metros por segundo, si lo queremos nombrar en el sistema MKS o sistema internacional. Pero también en otros medios, como en el agua de río, ya su rapidez es mayor y algunos estudiosos dicen que experimentalmente determinaron que tiene un valor de 1350 metros por segundo, mientras que en el agua de mar un valor de 1500 metros por segundo en el sistema internacional. Espero que les haya gustado este video y espero que se suscriban a nuestro canal. Déjenme cualquier inquietud, cualquier comentario y espero serles útil. Nos vemos.